mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Wayanti Karyanti Jagatutapati. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Soy Graciela Tarcibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos. Y hoy quería darles una novedad. Hay cambios con respecto a los cursos de María Teresa López Álvarez acá en la Argentina. Los cursos serán dados online. La razón es que consideramos que tiene que haber un número mínimo de personas anotadas para poder hacerlos. Y no hay suficiente personas anotadas. Hay para algunos cursos y para otros hay muy poquitas personas. Hay también mucha gente interesada en los cursos, ya sea del interior del país como de otros países, y que no pueden venir hasta Buenos Aires por el costo que implica el alojamiento, avión, o gente por ahí que no puede dejar sus trabajos. De esta manera hay posibilidades que lo hagan desde cualquier parte del mundo vía online. El próximo lunes tendremos programa con María Teresa para hablar sobre cómo serán los cursos. Cualquier información que deseen me la pueden solicitar, me pueden escribir a mi mail gralitar@yahoo.com.ar, que en el transcurso de esta semana les voy a responder, y a los que ya me pidieron información yo me voy a comunicar con todos ustedes para decirles las novedades, ¿sí? Bueno, hoy tengo un programa muy especial. Hoy está conmigo el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Graciela. Para hablar un tema muy interesante hoy, Tema bien controvertido, llamémosle. Acércate un poquito más. Ahí está, tema perfecto. Que se las trae. Sí, así que vamos a ver un tema que nos interesa a todos, porque todos tenemos celulares, y si no los tenemos estamos ahí en el medio de todas las ondas que vienen y nos atraviesan, ¿no? Ahora nos vas a contar. Te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, pero ya hicimos programas muy interesantes sobre homeopatía sintergética. Hubo 2 programas sobre asma, sobre alergia, así que esos programas están en mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi, los pueden volver a escuchar. El doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico, homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes, y participante de la Academia de Homeopatía Herim, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, ir incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El doctor está atendiendo acá en la zona de Belgrano, en Capital. También cada 3 meses viaja a Jujuy y a 9 de julio para atender. Teléfono de consultorio 4787-4051. Su mail es srshapiro. Shapiro se escribe sz @hotmail.com. Página web www.doctor no la palabra doctor, salomonshapiro.com.ar. Bueno, y el tema de hoy es la contaminación electromagnética y la salud. ¿Qué es la contaminación electromagnética? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es interesante. Uno piensa en contaminación y piensa en gérmenes, piensa en elementos materiales, piensa en sustancias químicas, en suciedades, etcétera, etcétera. Pero esto es algo invisible, justamente. Claro, no se ve. Que nos viene afectando, digamos, de determinados modos. Pero es interesante, yo les quiero leer lo que es la definición, porque acá viene uno de los puntos. Dice, se llama también electropolución o electrosmog. Esos son los otros términos. No lo había escuchado nunca. Y dice así, por eso quiero decir, porque las palabras también indican, dicen, es la presunta existencia, de una exposición excesiva a radiaciones del espectro electromagnético
generada por equipos electrónicos u otros elementos productos de la actividad humana. Eso sería como el título. Lo que me llamó la atención es la palabra presunta. A mí también me llamó la atención. ¿Por qué presunta? ¿Puede no existir? Claro, porque acá hay un tema. Este tema de por sí tiene esta característica. Es un poco extraño a la gente en general, aunque ahora nosotros convivimos con esto, pero nos resulta extraño que sea un problema esto. Y es controvertido para lo que es la medicina oficial y para la legislación también, para los organismos que tienen que regular esto. Entonces, es un tema que por un lado permanece un poco como en la sombra, es poco conocido, y generalmente, ¿cómo aparece un tema? ¿Cómo aparece un tema en los diarios? Sí, como una noticia y... No, pero ¿qué pasa para que aparezca un tema que la gente se pone así? Pasa algo. Sí. O muere alguien, o se enferma alguien, ¿verdad? Claro, ¿está comprobado eso? Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Todo esto venía... Es como otras cosas que, como, digamos, cuando dicen presunta, quiere decir, por un lado, que no hay, para decirlo claramente, no hay medidores así, o por lo menos la tecnología todavía no llegó a medir con tanta precisión ni al alcance de todo el mundo cuál es la cantidad de radiación electromagnética que nosotros estamos expuestos, ya sea en lugares de vivienda, en oficinas, en la calle. Por otro lado, al no estar, primero no está medido habitualmente. Segundo, no hay médicos especializados en esto. ¿Qué quiere decir? Es interesante porque he leído varios casos, por ejemplo, de pacientes en España, por ejemplo en Valencia, que habían sufrido lo que se llama, hay síndromes nuevos a raíz de esto. Por ejemplo, se llama síndrome de electrosensibilidad. Es decir, gente que se enferma por estar en contacto con Wi-Fi, por ejemplo. ¿Y cómo se comprueba eso? Bueno, ahí está. El tema es este. Esta mujer, que era una docente en un colegio que tenía Wi-Fi, especialmente el Wi-Fi estaba colocado en la sala de profesores, entonces ella empezó a tener dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio, llegó a tener vértigo, náuseas, insomnio, tenía de todo esta mujer. Y se daba cuenta que los síntomas se agravaban especialmente cuando iba a la sala de profesores. Cuando se iba unos metros más allá, se mejoraba un poco cuando iba a la casa. Entonces, esta tuvo que hacer una odisea, casi. Primero porque la que tendría que velar por ella, que sería una RT acá, un organismo que le ayude, no consideraba que tenía nada que ver, que ella se enfermara por esa causa. No conseguía médicos en Valencia que le hicieran un certificado de que ella sufría de ese problema. Se tuvo que ir a buscar un médico en Francia para que le dijera que sí, que usted sufre de electrosensibilidad. Bueno, tuvo que recurrir casi hasta la justicia. Entonces, fíjense cómo a veces las cosas aparecen después de una larga vuelta, y recién cuando la justicia determinó que había una relación entre los síntomas que tenía y la sensibilidad, en este caso al Wi-Fi, recién ahí le dieron una licencia y le dieron tareas distintas. O sea, lo que quiero decir con esto... Lo comprobaron de esa manera. Claro, pero saltó... Por ahí ella porque era muy sensible, pero por ahí no todas las personas. Bueno, claro, ¿no? ese es otro tema. Sí, hay gente que es muy sensible. Tenemos que decir que más sensibles son los niños, las embarazadas y también los ancianos, es decir, en los extremos de la vida. Pero acá hay un tema, digamos. Por un lado, tenemos que considerar que este problema va a ser en el futuro casi como lo llamamos una epidemia, una pandemia, como se llama, del siglo XXI. ¿Por qué razón? Por un lado, porque la tecnología sigue avanzando, ¿verdad? Sigue progresando en todos niveles, y eso, por dar un dato nomás, se habla, por ejemplo, de la 5G, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en 4G. Sí. Bueno, la 5G dicen que va a ser fabuloso porque va a cortar 10 veces. ¿Más potente? Claro, la frecuencia es mucho más alta, la frecuencia, y eso hace que todo sea casi al instante, o sea que uno lo que tarda ahora en bajar algo por internet o por esto va a ser casi instantáneo. Va a haber muchos avances a nivel médico,
Pero ¿qué pasa? Ya están apareciendo voces de protesta por la implantación del 5G. ¿Por qué? Porque estamos en el umbral de no sabemos cómo nos va a afectar la salud, nuestro campo energético, la 5G. Claro, eso lo desconocemos. Claro, nosotros no desconocemos y tampoco hay estudios ni nada. No, tampoco es un tema que se trata así a nivel de salud pública. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Por ejemplo, dije de la legislación. Por ejemplo, las normas, ya por un lado, hay que decir esto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2005, por ahí, ya caracterizó las ondas de radiofrecuencia como potencialmente cancerígenas y la puso una categoría 2B para ellos. Potencialmente, no dijo que son determinantes, pero potencialmente. Pero hay un tema en cuanto a la regulación. Es decir, hay normas, por ejemplo, Europa, que está bastante avanzado en eso, no digamos acá, en Europa ya han puesto como un límite de una cantidad, no voy a entrar en la parte técnica porque es un poco engorrosa, pero como que se pueden, la regulación sería, supongamos, no sé, si lo deseable por los investigadores privados que hacen estos estudios, supongamos que fuera por decir un microwatt por centímetro cuadrado, por ejemplo, la legislación permite 45. O sea, lo que quiero decir, hay una enorme discordancia entre lo que los investigadores privados, la gente que así, en forma neutra, está estudiando el problema, y la legislación como anda un poco atrasada. Pero eso en Europa, porque, por ejemplo, en la India es 10 veces, o sea, la norma es 10 veces menos, o sea, bajan 10 veces, y también en Rusia. Quiere decir que hay determinados países donde digamos, a favor de las grandes empresas tecnológicas no hay una regulación muy marcada o muy acotada. ¿Y en Estados Unidos? Estados Unidos también tiene una legislación que no es tan baja como la de la India o Rusia, pero sí, el umbral es mucho más bajo de tolerancia. ¿Qué quiero decir con esto? Porque, ¿qué pasó? Yo estoy nombrando casos, ha habido varios casos que llegaron hasta la justicia. Por eso digo, el emergente son estos pacientes. Por ejemplo, hubo un caso en Italia donde encontraron que había una relación en un ejecutivo que hablaba 6 horas por día por celular por 10 años y se enfermó de un tumor cerebral. Claro, uno dirá, bueno, claro, pero puede ser un tumor. Puede coincidir. Puede coincidir, estamos siempre en las hipótesis. Lo que, digamos, lo que es claro acá es que, por un lado, estamos, digamos, dentro de lo que llamamos nosotros causas externas de enfermarnos. Hay varias causas, digamos, tenemos los microbios, los agentes externos, pero dentro de lo que son causas externas está, y eso sí se ha estudiado mucho, especialmente en Alemania, es lo que tenemos, lo que se llama geopatías, es decir, en la superficie terrestre hay unas líneas de fuerza que se nombraron, un tal Hartmann identificó unas líneas de campo que son cada 85 centímetros, como un cuadriculado, y un tal Curry identificó unas líneas de fuerza en forma diagonal. Sí, que a veces por ahí esas fuerzas están en la cama y no podemos dormir. Exactamente, entonces, y aparte hay que sumarle lo que son las geopatías ya naturales, o sea, yacimientos, ríos subterráneos, terrenos pantanosos, vetas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Alemania, pero esto lo interesante es esto. Yo este tema lo vi también hace muchos años cuando hice el curso de radiestesia, allá por el año 85, ¿no? Y realmente se ha visto, o sea, esta gente trabajó con radiestesia. Lo miden claro, por radiestesia, pero han encontrado que no difiere mucho la medición radiestésica de la medición con aparatos. Y ellos, bueno, acá hay que tomar todo con pinzas, porque en Alemania esta gente encontró que, no sé, el 90 y pico % de los casos de cáncer había un cruce en la cama del paciente. Claro. Un cruce de agua, de líneas de campo. Pero ahí no existe por ahí un celular, entonces ¿cómo podés identificar pero eso, uno y otro? Bueno, yo por ejemplo, personalmente, me ha pasado de haber ido a una casa, a una vivienda,
una paciente mía que sufría de dolor de cabeza, insomnio. Bueno, yo digo, bueno, voy a ir a la casa. Bueno, fui a la casa y efectivamente yo fui por radiestesia, pero también yo ya recién empezaba con sintergética y encontré que había unas ondas de cruce en la cabecera de la cama. Entonces le dije, bueno, que se pare, lo más prudente y lo más sencillo. Eso sí se puede rápidamente... Separar la cama. Es viable. Separar la cama, ponerla en otra ubicación. Así como nosotros, que somos seres electromagnéticos, porque eso es lo otro. Nosotros no somos solamente seres así materiales y... Nosotros estamos sujetos, hay 3 energías básicas que están en el universo. La energía nuclear, de la cual, por ejemplo, la Kundalini es uno de los ejemplos. La energía gravitatoria, que es la que nos lleva hacia la Tierra, y la energía electromagnética. Justamente, nosotros somos seres, tenemos un campo electromagnético propio. Y estamos polarizados en un determinado sentido. Por ejemplo, la cabeza es norte, los pies son sur. Y la dirección de la energía va de sur a norte, o sea, de los pies a la cabeza. Los abuelos decían, bueno, tenés que tener los pies calientes y la cabeza fría, ¿verdad? Ah, ¿eso decían? Sí, los abuelos decían eso, que tenían razón, porque eso es lo que tiene que ser. Sí. El sur es caliente y el norte es frío. Claro, eso sí. Porque si tenemos al revés, si tenemos la cabeza caliente y los pies fríos, no, ahí no. Estamos mal. Sí. Bueno, muchas veces pasa eso porque estamos durmiendo o mal orientados, que eso es la otra cosa que yo también le pregunto a la gente. A ver, dígame cómo duerme cómo usted, duerme. la cama, Eso dónde es la importante pone. también. Bueno, esas cosas que parecen minucias, detalles, a veces son muy importantes. Por ejemplo, los bebés que son tan sensibles, hay bebés que lloran. Dice, bueno, es un bebé caprichoso, pero resulta que uno dice, no, puede ser que el bebé esté muy sensible a esos, o a la orientación de la cuna o de los cruces que tenga. Y entonces simplemente con verificar eso y cambiar el lugar, se solucionan muchos problemas. Eso son cosas muy prácticas, ¿no? Lo que les digo. Eso sería cuando uno habla de geopatías, que es lo que está en la superficie. Guarda que eso no es solamente cuando uno está en una casita a nivel de la tierra. Eso puede pasar en un piso en un 28 también. Sí, también. Porque eso se propaga, esa onda, ese cruce. También hay que decir, por otra parte, que las antiguas tradiciones, ya sea la China, la India, los celtas, los incas, elegían el lugar de construir y elegían el lugar, por ejemplo, del altar del templo, porque ahí era el lugar de máximo vórtice energético, sí. positivo. Sí, es así. Yendo a ese tema, cosa que uno no sabe, yo estuve leyendo, por ejemplo, en Austria, cuando uno va con un plano para hacer una construcción, no solo piden que el arquitecto haga el plano, sino que vaya alguien a verificar que no hay radiaciones nocivas electromagnéticas en el terreno. Ah, bien completo, sí. Cosa que acá, bueno, estamos un poco años luz de eso, pero Claro. ¿qué quiero decir? Sí, sí. No, porque hay gente que dice, no, en verdad, este es un tema que no... Es un tema muy amplio, por supuesto. Vamos a tratar de verlo en un punto. ¿Hay alguna pregunta ahí? Mira, ¿No? sí, Carolina de Chile dice, el presidente Piñera en su cuenta pública anunció la incorporación de la tecnología 5G. Yo consideré muy preocupante este anuncio. Bueno, sí, yo diría esto, o sea, a ver, lo que yo estoy hablando no es para que todos entren en pánico ni se asusten, porque vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De aparatos electrónicos, celulares. Sí. Yo creo que primero hay que registrar, darse cuenta que nosotros estamos expuestos a un bombardeo así, a radiaciones de todo tipo. Sí. ¿Estamos hablando solamente de celulares? No, ¿O no, de no. antenas Wi-Fi? Bueno, por eso no. ¿Equipos de música, TV, sí. todo eso? ¿Todo Sí, eso? Me da gracia porque una persona hablaba... Yo llego, dice, qué bueno que llegué a mi casa. Dice, no, ya nadie me va a atacar en la calle, Claro. voy a estar tranquilo. Pero ahí tenemos resulta un que, bombardeo. bueno, tenemos el celular, la computadora, el wifi, no sé, todas las ondas de radio. Microondas. Y uno dice, bueno, pero entonces estoy metido en una jaula electrónica. Claro, sí. Ni hablar de los edificios inteligentes. Esos edificios inteligentes, que todo por computadora y que no tienen casi Claro, bueno, conexión a... Pero acá no hay. Sí, hay algunos edificios ¿Hay algunos? inteligentes. Sí, Sí. algún edificio inteligente. ¿El O sea, ascensor? ¿Un ascensor también?
Bueno, por ejemplo, ¿Electrónico? lo que está estudiado, eso sí, muy bien, es que si uno habla por celular Sí. en un ascensor o en un auto, como la onda del celular tiene que atravesar el metal, tiene que aumentar a veces 10 veces su potencia para poder comunicarse. Entonces uno está emitiendo y recibiendo en una cantidad enorme. O sea, vamos a entrar ahora al tema del celular, porque veo que acá Graciela también está muy interesada en el tema. Todo. Estamos O sea, ¿quién no interesados. tiene un celular? Es así. Bueno, ¿qué pasó con este tema? Bueno, entonces, hablamos de la geopatía, está más o menos resumido, es muy panorámico, Sí, pero resumido. Sí, sí, sí. Todo lo que son aparatos electrónicos, o sea, lo que son celulares, transformadores eléctricos para viviendas industriales y las antenas, esos tres elementos, son críticos, digamos. ¿Por qué? Porque en los últimos 20, 30 años ha habido un crecimiento espectacular en eso. Se calcula que ya hay la misma cantidad de celulares que personas en el mundo, o sea, como 7.000 millones de celulares. Bueno, y hay personas que tienen dos celulares, uno Por del eso. trabajo y otro personal Bueno, también. un punto. Vivimos, para que haya celulares tiene que haber antenas Sí, también. que retransmiten, y estas antenas grandes, ¿verdad? Bueno, yo voy a leer un artículo acá, digamos que salió acá en Argentina. Les voy a leer dice así, mire, esto es un artículo de julio del 2003, o sea, tiene nada más que 16 años. Ah, no es de ahora. Dice: un fallo obliga a detener la obra de un cablado de alta tensión. ¿Qué pasó acá? Otra vez, ¿quiénes son los que denuncian? Gente que se ve afectada. Acá unos vecinos de Quilmes estaban instalando Edesur, una planta en ese momento, y acá dice, hicimos un mapa de las manzanas que rodeaban la subestación, ahí en Espeleta, y el partido de Quilmes, dice, y encontramos que había 84 muertos, no sé en qué periodo de tiempo, y había 112 enfermos. Y esto, que no se puede asociar directamente, fíjense, a que fue el cableado, de todos modos, el fallo de la justicia obligó a detener el cableado y le exigió al ENRE a tomar medidas para proteger a los residentes de los efectos potencialmente nocivos de los cables de alta tensión. O sea, que aunque no está comprobado científicamente el causa-efecto, Ujú. hay, y si uno piensa primero en la gente, diría, por las dudas, suspendamos. Entonces, ¿por qué decían esto? Porque los vecinos, se instaló, dicen, en el 78, empezó a instalarse esta planta, cuando se privatizó la red eléctrica, y ahí empezaron a aparecer los enfermos de cáncer en el barrio. Eso dice la gente, como una epidemia, dice. Claro, coincidió justo. Para ellos es el campo magnético que genera la planta. Pero dice, la relación entre estas emisiones energéticas y el cáncer no está probado, aunque se lo estudia hace años. Pero ¿qué dijo el fallo de la Cámara? Dice, hace prevalecer los derechos de la gente frente a la falta de pruebas científicas. La falta de certeza científica no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente cuando haya peligro de un daño. Interesante el fallo, ¿no? Sí, sí, pero sí. fíjense dónde salta el asunto. Tiene que llegar hasta la justicia, como en el otro caso que estuvimos leyendo. Claro. Un poco tiene que ver con lo que les dije antes en Alemania. Eso, bueno, ahí directamente ellos dicen que casi el 100%, en todo lo que tenían cáncer, todos tenían algún cruce. Y acá estamos hablando de lo que son centrales, que tienen una gran cantidad de kilowatts. Entonces, hay una serie de recomendaciones. Yo no me voy a extender porque después quiero ir a lo práctico, ¿verdad? ¿Cuáles serían las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? ¿Verdad? Sí, perfecto. Pero si nosotros nos visualizamos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, emocional, mental, y estamos sujetos a estas interacciones, ¿qué pasa? Primer punto, la medicina oficial no reconoce la anatomía sutil, ese es el primer punto. Claro, eso sí. Entonces tampoco reconoce la medicina que hay una influencia de agentes invisibles sobre nuestro campo energético que luego precipitan el campo físico. ¿Por qué? Porque han aparecido muchas enfermedades raras, entre comillas. Este síndrome de electrosensibilidad, síndrome de fatiga crónica, fibromialgias. Se ha visto una relación entre este tema de las radiaciones y las leucemias infantiles, por ejemplo.
y ciertos cánceres. Pero sí lo que se sabe, sí o sí medido, es esto. La influencia de las radiaciones electromagnéticas produce, primero, y esto es lo paradójico, nosotros queremos estar siempre comunicados, ¿verdad? Al instante, llevar, recibir información de todos lados, pero esas radiaciones que nosotros recibimos producen interferencia en nuestras comunicaciones intercelulares, justamente. Fíjense qué paradójico, ¿no? No se puede transmitir la información que realmente necesita una célula porque estas ondas interfieren con los procesos intercelulares. Por ejemplo, que se llama el tejido medio intercelular, tejido Pischinger, que es un gran océano entre las células. Si ese océano está interferido, vamos a ver en la próxima charla, tal vez por sustancias tóxicas, por alimento, etcétera, no pasa la información. Entonces es como que cada parte del cuerpo está como separada, aislada del otro. Así que fíjense lo importante. Aparte, nuestras células necesitan un cierto grado de despolarización, se llama, para funcionar. O sea, una electronegatividad. Si se altera eso, entonces se necesita repolarizar, o sea, volver a darle a la célula el potencial que necesita para funcionar bien. Y encontraron que hay, por ejemplo, disminución de la vitamina D, disminución de la melatonina. Eso hay un montón de hay gente. Mucho disminución de Yo, vitamina por ejemplo, D. tengo disminución de la vitamina D, sí. Aparentemente, uno de los causales es la radiación electromagnética. Mira. La melatonina, que sabemos que influye en el tema del sueño. También. Aumento de la histamina, que es la que produce aumento en todas las alergias, o sea, en la hipersensibilidad. Aumento en la hay IgE. mucha gente alérgica ahora, sí. Y otros trastornos a nivel disfunciones, inclusive inmunes, y a nivel, digamos, de varios sistemas. Lo que quiero decir, recién estamos atisbando por dónde pasa la cosa, pero ya hay estudios científicos de que hay una alteración. Lo que pasa que esto habría que hacerlo a largo plazo, claro, no vamos a esperar 20, 30 años para ver si alguno se muere o se agarró una enfermedad determinada, ¿verdad? Claro, sí, pero no sabemos de qué es exactamente también. Es difícil el tema, es difícil diagnosticarlo. Yo lo entiendo que es difícil, yo lo traigo acá como una propuesta para que lo pensemos juntos. Acá Carolina nos sigue preguntando, ¿hay forma de protegerse de las emisiones de las antenas de celular y de los routers Wi-Fi? Bueno, primer punto, ahí van las recomendaciones. Lo que es preferible, el cableado al módem. O sea, los módem, esos que hay de Wi-Fi, preferible que los que van por cable, o sea, los que van por fibra. ¿Los que van por fibra óptica del teléfono? Claro. Sí, los que van ahora van ahora por cableado, no van con el módem. Sí, eso es mejor. Es mejor. Ahora, igualmente, lo aconsejable es usar lo mínimo el Wi-Fi si uno lo tiene en la casa y apagarlo. Por supuesto, ni hablar a la noche. Apagar el Wi-Fi. Hablamos de todas las otras cosas que están ahí, los aparatos eléctricos. Por ejemplo, una habitación, un dormitorio. Uno debería desenchufar directamente, no tiene que haber ningún aparato que esté prendido o así con el puntito nomás. Por supuesto, el celular hay que dejarlo por lo menos a 2-3 metros, en lo posible apagado. Los radiorelojes también tienen su problema. Eléctrico también no. Incluso están hablando de esos aparatitos de alerta de vigilancia para bebés que se usan para reconocer cuando si lloran o no lloran. También son perjudiciales para el bebé porque están emitiendo ondas todo el tiempo. Es decir, hay toda una serie, por supuesto, los microondas, que es otro tema, ya están prohibidos, por ejemplo, en países asiáticos y en parte en Europa. Ya no se usa más microondas. Aparte te altera el alimento que vas a comer. Exactamente. ¿Qué es lo que se aconseja? En realidad es, si yo les digo lo que se aconseja, me van a decir que, ¿qué se aconseja al celular? ¿Qué se aconseja? No usar celular. ¿Cuánto por día? Uy. Digan una cifra. 4 horas. 10 minutos. No, 10 minutos de celular no sé, nada más. Acá se mueren todas las compañías juntas, yo no sé. Claro, toda la gente. Eso a ninguna compañía tampoco le conviene. O sea, 10 minutos. O sea, ahora en general es como que somos adictos, ¿viste? Porque con el WhatsApp
Claro, uno vive comunicado otra vez. Claro, pero bueno, más de 10 por un minutos, lado, bueno, si uno pasa... ¿Y quién dijo? ¿Quién dispuso 10 minutos? No, estos son investigaciones privadas. No, esto no lo dicen las comunicaciones, claro. ni claro, ni no, no. Claro, no les conviene. E incluso el tema, si ustedes leen las indicaciones cuando uno compra un celular, dice que no debe estar a menos de 2,5 centímetros del cuerpo. O sea, pésimo esto de que la gente se pone el celular en los bolsillos, se lo pone en la ropa. Claro. Bueno, lo mismo en la cartera. ¿Y dónde llevas el celular? El celular... No, por un lado yo creo que si uno no está con un caso, no sé, urgente, que se le está por morir un familiar, habría que llevarlo medianamente o apagado o en función, no sé, de avión, algo, si lo tenemos muy cerca del cuerpo. Después, si uno está en una habitación, lo va a escuchar, aunque sea a 2 metros. Tendríamos que decir. Y le aconsejan no hablar más de 1 minuto. Pues no sé cómo vamos a hacer con esto. Todo el mundo se va a venir encima, pero hola, yo no sé chao. qué decir acá. Hola, chao. Discúlpenme, yo estoy reproduciendo 1 información minuto. nomás de fuentes privadas de que hacen investigaciones, porque acá no hay, pero en España hay gente que se llaman técnicos en esto, toda la parte de radiaciones, que van a la casa de la persona y le hacen todo el chequeo, si hay radiaciones en exceso, le dicen cómo tiene que correr las cosas del lugar. Yo mismo, me acuerdo que yo estudié radiestesia y vino un tal ingeniero Basler, que era uno de los que dirigía en la Escuela Argentina de Radiestesia, me vino a mi casa en Ballester, porque yo decía, no sé, tal vez haya algo acá en el ambiente, porque andábamos peleándonos mucho, entonces dije, bueno, tal vez puede ser, a veces hay radiaciones que a uno lo irritan emocionalmente también. Lo llevan a un estado de nerviosismo. Sí, pero también los pensamientos de la persona, o sea, Claro. discusiones, o por ahí cargas de la casa. O sea, Bueno, no le como... pudimos echar la culpa a la casa porque él la recorrió y estaba todo bien, o sea, no había nada. Pero hay veces que realmente hay interferencias muy serias. Ni hablar de lugares donde han muerto gente de enferma. También, bueno, ahí queda la carga. Lugares donde hay impregnado otras cosas. Claro, queda la carga, hay sí. Hay muchas cosas de esas, pero bueno, lo que quiero decir... mira. Nosotros entonces hablamos del tema telúrico, tema ambiental, y después, por supuesto, está también las radiaciones nocivas de personas, que ese sería otro capítulo aparte, ¿verdad? Cuando uno entra a un ambiente y siente una negatividad, una cosa... Eso yo lo puedo asegurar porque yo lo siento. Si uno Ahora que me estoy tratando contigo con Sintergética, no tanto, pero si no era algo, o sea, yo a la noche, tarde, a la última hora a supermercados no podía entrar porque me salía con dolor de cabeza. Acá Susana nos dice que investigadores de países avanzados dicen que como máximo 10 minutos por hora el celular. Está bien, bueno, entonces. lo que dijiste vos. Sí, yo lo he tomado de fuentes serias, digamos. Si ustedes quieren entrar a ver, hay una fundación en España que está muy cerca de Sintergética, digamos, que colabora con Sintergética ahí con Carvajal, que se llama Vivo Sano, vivo como de vivir, Fundación Vivo Sano. Tienen revistas ellos donde todo esto que yo les estoy diciendo está documentado con casos clínicos y todo así bien preciso. Si quieren entrar a ver en esa Fundación Vivo Sano, ahí tienen, ellos hace años que están haciendo ese estudio ecológico y la contaminación. Es un tema que ya está, está el tema. Yo lo traigo acá, pero es para que tomemos conciencia todos. No es que tenemos que volver a las cavernas, porque algunos dirían, bueno, terminemos con toda la tecnología, no sé, vayámonos de vuelta al primitivismo, ¿no? Vayamos a vivir ahí al campo sin nada. El tema es, si nosotros nacimos en esta era, que justamente es la era de Acuario ya, ¿verdad? Sí. Nosotros somos como antenas, somos antenas. Pero la pregunta sería, ¿qué tipo de mensaje o información sería deseable que uno reciba como antena? Porque nosotros en realidad formamos parte de un sistema de conducción de señales, así se le dice en Sintergética, que parte desde lo absoluto, del campo unificado de la conciencia, o lo que le llama de varios nombres, digamos, el todo, el campo de información global, va bajando la información que emana de ahí hacia el campo que se llama de los arquetipos, y luego desciende esa información a nuestro sistema energético vital, que está compuesto de nuestro campo etérico, de nuestro sistema de las líneas de acupuntura, de los chakras, del sistema eléctrico a través del sistema nervioso, etcétera.
hasta llegar a las células. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿con qué frecuencia me quiero conectar? Porque uno es como una antena, somos seres electromagnéticos, ¿verdad? Por otro lado, hay un problema bastante serio, que es que nosotros no estamos en contacto con las energías naturales. Sí, porque eso también limpia mucho el estar en contacto con la naturaleza, nosotros pies en la tierra. Necesitamos estar en contacto básicamente con el prana telúrico, o sea, el prana de la tierra, y el prana solar. También. Está tan criticado el sol últimamente, pero nosotros necesitamos el prana solar. Sí. Lo que pasa que, bueno, hay un circuito que se llama triángulo de prana para cuando entra el sol a nivel de la espalda, digamos, que no es que hay que estar tomando 2 horas, pero uno haciendo ese circuito puede cargarse el prana solar. Y haciendo también una visualización que conecta nuestras plantas con el centro de la Tierra, se puede también cargar lo que llamamos la energía ancestral, la energía de la Tierra. Y por supuesto, usar materiales que no sean sintéticos, ¿verdad? Los pies a tierra. O sea, hay unas cuantas medidas que son muy simples para que uno se vaya recargando. En realidad hay estudios en Japón, que han hecho muchos estudios sobre el tema, de que dice que el magnetismo terrestre perdió como 50% en los últimos 500 años. Entonces, nosotros estamos dentro de eso, pero nosotros somos seres que necesitamos ese magnetismo como una nutrición. Entonces, por un lado, necesitamos conectar con la Tierra. Por otro lado, y eso también se está haciendo a nivel global, lo está haciendo la Asociación Desintergética junto con una organización que se llama Un Mundo Mejor, que es poner unas antenas en diversos lugares de la Tierra, en lugares sagrados, en otros sitios, para recuperar lo que llamamos la red etérica planetaria, porque está bastante como deshilachada. Fundamentalmente, diría yo, no solo por los desastres ecológicos, sino por lo que llamaba Wilhelm Reich la peste emocional, o sea, el campo emocional humano. Claro, los pensamientos negativos que emitimos nosotros. Estamos rompiendo la red etérica del planeta. Sí. Después el planeta se queja y empieza a hacer revoltijo y después nos asustamos nosotros. Porque, por ejemplo, si uno se enoja, tiene un enojo, podés romper tu aura. También. Así que eso también, o sea... Así como mucha gente orando por la paz puede hacer un milagro. Sí, también. O también, o sea, varias personas meditando en un espacio es como que producen sanación. Sí, es como que todo se compensa. ¿Sirve de algo los orgones en los celulares, por ejemplo, que tengo ¿cómo yo? ¿El orgón Dicen que protege de las radiaciones. Bueno, sobre este tema interesante, porque, por ejemplo, cuando empezó... Carvajal a estudiar este tema hace más de 30 años, allá en Medellín. Hay también para las casas, ¿no? Sí. Bueno, él le llamó neutralizadores, que son generalmente ondas de forma, generalmente son estilo mandalas, digamos, que se pueden colocar, justamente, si ustedes me dicen qué hacemos con el celular, se puede colocar pegado a la batería un orgón o un elemento, eso se vende también en los países así sí, hay varios, o sea, hay orgones y hay también otro tipo de cosas. En Alemania, en Colombia, bueno, otros lugares, se puede pegar a la parte de atrás de la batería y eso como que neutraliza un poco toda esa radiación que emite el celular. Ese es un punto. Después uno mismo también puede llevar, yo llevo colocado acá, la gente no me ve, pero yo tengo colocado acá. Eso a vos te protege. Claro, esto que, digamos, es lo más sofisticado ya, pero hace 20 años que empezó Carvajal con esto, que le llamó Radi-RAM Plus. Radi de radiación. RAM porque son la forma de resonadores de arquetipos. Y Plus porque empezaron a investigar con una sustancia que es el nitrato de uranio y el extracto de cascabel, que son muy radiactivos, muy sensibles a radiación. Entonces empezaron a ver y empezaron con este filtro. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando hablamos de Intergética, que tomando el pulso radial, y pasando un filtro de información a 6 centímetros del cuerpo, uno va chequeando, y eso es lo que hacemos habitualmente en las consultas. Acá me van a preguntar cómo es que chequeamos. Si el paciente, yo lo hago en todos los casos, o sea, le hacemos el chequeo. Sí, me dice la energía, ¿no? Sí, no solo energía, hacemos el chequeo de si está con contaminación electromagnética, ¿sí? Porque
Este filtro, que se llama el RadiRAM Plus, este se llama el RadiJoya ahora. Eso lo mide la radiación. Este hace dos cosas. Chequea si está la radiación, puede, haciendo un cierto bombeo, disiparla, y a su vez, si es gente que está continuamente expuesta, supongo que está 10 horas con la computadora, le preparamos como una especie de vacunita, es decir, nosotros hablamos cuando vimos Intergética que usábamos un Fi3, era un tubito en las 3 direcciones que se conectaba a un frasco con unas gotas que fijaban la información. Sí. Entonces uno va viendo en qué sitios tiene la sobrecarga de radiaciones y va sacando esa información de esos sitios y después le da a tomar esas gotitas que funcionarían como una especie de sensibilizante si la persona no puede dejar de estar en el sitio. Claro, que pero hay trabaja. personas que trabajan. O sea, hay muchas cosas para hacer. A veces un mandala, si ustedes, no sé si alguno conoce al padre Gerula. Sí, lo conozco. Sí, bueno, sí, un sacerdote que daba radiestesia, sí. Y él tiene, como es, unos gráficos, unos dibujos específicos que él dice que son muy buenos, yo a veces he usado, para neutralizar las radiaciones nocivas. Ah, ¿sirven esos gráficos? Sí, son unos gráficos que él mismo los estuvo estudiando. Ah, y que los pones ahí en el ambiente. Los pone en el ambiente. Porque hay gente que me dice, yo aprendí muchas cosas en radiestesia, les digo, que no aprendí en medicina. Por ejemplo, si uno tiene una habitación que no puede hacer nada, no puede mover la cama, no puede hacer nada, lo mejor de todo es colocar alambre de cobre por el zócalo, con un punto de entrada, o sea que el alambre de cobre va para el lado del piso y a la salida de la habitación para arriba. Ese circuito de alambre de cobre es buenísimo para neutralizar las radiaciones nocivas de la habitación. Qué bueno. No, les digo porque hay cosas simples. Sí, dice, eso se puede hacer. No sabemos. Eso se puede hacer, porque no podés evitar estar radiado, o sea, vos cuidas en tu casa, pero, por ejemplo, el vecino de al lado, ahí te llegan las radiaciones del vecino de al lado. Bueno, no? Sí, depende, sí, por supuesto, depende los aparatos que tenga, depende de muchos factores. Por ejemplo, si las paredes tienen vigas de hierro, es mucho peor todavía. No, mira. Porque el hierro reverbera la radiación todavía. O sea, hay muchos factores, pero bueno, ¿qué sería lo principal? Porque vamos a ir a las cosas prácticas. Sí. Si uno puede elegir, bueno, tratar de vivir lejos, por lo menos, no sé, 1 kilómetro de una torre de alta tensión, si pudiera elegir. Sí, y si no podemos elegir o no sabemos. Si no podemos elegir, no sabemos, lo ideal sería, primero, desconectar todos los aparatos eléctricos, cuidarse con los celulares y verificar especialmente donde uno duerme, porque uno pasa 7, 8 horas ahí quieto en ese lugar, ¿verdad? Ese es el lugar de la casa donde tenemos que tener más cuidado. Entonces, uno puede hacer ese chequeo, digamos, si hay cruces, si hay líneas de fuerza, ver los tomacorrientes, o sea, y todos los tomas tienen que tener toma tierra aparte. Sí. O sea, eso hay que tener un buen electricista. Sí, como los que son ahora, que verifique, no los de antes. Y que no estén colocados en la cabecera, digamos, que la parte, digamos, todos los aparatos, donde se enchufa todo, que no esté ahí. Después lo que les dije, desenchufar todo, televisor, computadora, celulares, tablet, bueno, desenchufar todo. Después, dijimos que no haya módem, sino que sea, si es Wi-Fi, que sea cableado. No usar teléfono inalámbrico, ese es otro tema. Tan cómodos los inalámbricos, sí, pero están continuamente emitiendo, es mucho peor. El inalámbrico no es aconsejable. Después tampoco, bueno, transformadores eléctricos en las habitaciones. No usar el celular dentro de un vehículo ni dentro de un ascensor, lo que dijimos. En lo posible usar el auricular, o sea, para hablar y todo. O en manos libres, ¿no? Sí, es mejor el auricular. No directamente el celular en la oreja. No celular directo, porque se ha estudiado el tema por cromatografía, de que cuando uno empieza a hablar con el celular acá, se empieza a calentar toda la zona de la oreja y de esa zona de la cara. Eso sí, eso es científico, digamos, sí, que es uno de los efectos, el efecto térmico de las radiaciones. Pero bueno, no sabemos. También se ha encontrado que produce muchas alteraciones auditivas
neurinoma del acústico, o sea, si uno lo tiene todo el tiempo así, y uno ve, la verdad que ve en la calle, ve en todo lado, que está la gente así andando. Hablando sola, sí. Y sí, digamos que eso sería lo más importante. Ahora, aparte les puedo decir esto, podemos hacer fortalecimiento de la red etérica, que ese es otro tema, cómo fortalecemos nuestra propia red. Ahí es importante, por ejemplo, el aloe, tomar el jugo de aloe vera, jugo, el ginkgo biloba. Saben que el ginkgo es una de las plantas que resistió los temas de Hiroshima. Sí. ¿Se puede hacer té de ginkgo biloba? Aparte me parece que es bueno por la circulación. Muy bueno. Vitamina B. Es muy bueno también el zinc como oligoelemento. Sí. Después, si uno no tiene casi nada, también. Es bueno el repollo. Si uno consigue todo eso. ¿Repollo? El repollo es muy bueno porque hace como que sella las fugas energéticas el repollo. O sea, ¿comer repollo? No, el repollo, ponerlo cerca del, así, como un... Andar con un repollo. Bueno, vayan a la verdulería. Pero bueno, yo le digo cosas que no las inventé yo, son cosas que están en el... Bueno, después nosotros tenemos en Sintergética lo que se llama un circuito de drenaje de las radiaciones, que es un circuito que parte de ciertos puntos de acupuntura de la cabeza, de 8 vesícula biliar, y llega hasta los pies. ¿Cómo no me estás prestando atención? Bueno. Queda el repollo. Bueno. No, les quiero decir que tenemos muchos recursos en Sintergética para trabajar con este tema. Hacemos toda la puesta a punto cuando hacemos la terapia de terreno en la primera consulta, después hacemos el drenaje de todas las radiaciones nocivas a tierra, o sea, desde la cabeza hacia los pies, y chequeamos cómo anda la polaridad, si es norte-sur, cómo está todo eso. Después algunos aconsejan usar unas planchas magnéticas, por ejemplo los japoneses, como que uno puede repolarizarse, pero bueno, no es aconsejable igualmente usar magnetos de mucha cantidad, de intensidad, porque uno es muy sensible, pero a veces con un pequeño trabajo con los imanes, con imanes de baja, ¿con imanes? Se puede repolarizar. Unas zonas, por ejemplo, si están afectadas, se pueden repolarizar. Eso digamos que sería un poco... El tema es muy extenso, ¿verdad? Uno puede hablar de muchas cosas, pero más que nada la idea es dar algunas recomendaciones, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando de la vida cotidiana. Mira acá qué interesante, nos pregunta, ¿la pava eléctrica también es malo para tomar agua de ahí, con la pava eléctrica? Bueno, ahí no les puedo decir, no lo he estudiado, pero me parece mejor, de todos modos, si se hace a nivel de calentarlo nomás. Con gas. No, pues si no tendríamos ¿qué es lo mejor? Tendríamos que usar ¿cómo es? La cocina que se usa en el campo, a leña. Claro, digamos, si uno dijeran ¿qué es lo mejor? A leña. Ni con gas, ni eléctrico, ni nada. ¿Qué es lo mejor? Y cuchara de madera, cosas o sea, porque los metales, lo que pasa que eso sí, así como las vigas de hierro reverberan las radiaciones, también todos los metales, por supuesto. Uno dice, bueno, pero estamos en este mundo de la tecnología, que nos trae, ¿qué nos trae tecnología? Comodidad, seguridad, nos trae, digamos, beneficios varios. Sí, lógicamente antes por ahí vivíamos más sanos, pero bueno. Y antes uno, se vivía tal vez con menos cosas. Pero bueno, digamos, hay cosas para hacer. Y por supuesto, lo otro que trae es que vivimos muy sedentarios. También. Muy sedentarios. Estamos sentados y no hacemos nada, y con la computadora y con... Y nuestro cuerpo, que tiene millones de años, que se ha desarrollado, que nosotros aprendimos a andar por la selva, a cazar animales, a tantas cosas, ahora estamos sentados así horas y horas, ¿verdad? Y no, eso tampoco es bueno. O sea, si están sentados, por lo menos descálcense. Traten de no tener como alfombras. La alfombra también no es positivo. En lo posible madera en el piso. Claro, porque así descargamos. Contacto a tierra. Si pueden a la noche hacerse un baño de inmersión con agua y sal marina. O sea, hay cosas que se pueden hacer que no significa romper con toda la tecnología, pero tener precauciones para convivir con ella. Sí.
¿Tenías un ejercicio? Sí, yo quería darles un pequeño ejercicio, que vamos a hacer una pequeña visualización, que es útil para recargar de energía ancestral, ¿verdad? Entonces, vamos a sentarnos, tranquilo, apoyamos los isquiones en la silla, tratamos que la columna esté recta, pero no rígida, erguida nomás. Descruzamos las piernas, colocamos nuestras plantas en el piso, cerramos los ojos, nos conectamos de a poco con nuestra respiración, llevamos toda la atención a la respiración, nos hacemos uno con la respiración y poco a poco vamos visualizando como si de nuestras plantas visualizáramos como unas raíces que van penetrando en la tierra, que es húmeda, tibia, y nuestras raíces van yendo hacia el centro magnético de la Tierra, hacia ese centro ígneo, y al llegar a ese centro ígneo visualizamos como ese magma, esa corriente, que lo podemos visualizar en lo posible rojo rubí, un rojo intenso, va volviendo ese magma, ascendiendo por nuestras raíces a nuestras plantas. Tenemos un sitio especial que se llama riñón 1, o sea, el comienzo del mediano del riñón, que está en el centro de la planta, y por ahí visualizamos cómo esa energía va subiendo por las plantas hacia las rodillas, especialmente hacia la zona del hueco popliteo, donde está el chakra secundario de las rodillas, y luego seguimos ascendiendo hasta nuestro primer centro, que está ubicado en la zona del perineo, ¿no?, entre los genitales y el ano, y visualizamos como si fuera un pentágono, es decir, entre nuestras plantas, rodillas, primer centro, visualizamos un pentágono rojo rubí. Y aparte de llenarnos esta energía, agradecemos a la Madre Tierra, a la Pachamama, a todos nuestros ancestros por todo lo que hemos recibido, por sostenernos, por darnos todos los elementos que nos constituyen como cuerpo, como seres humanos. Y vamos a hacer vamos a ascender desde ese primer centro hacia la zona de los riñones suprarrenales, atrás, y vamos a hacer un triángulo que se llama reticular inferior, con el vértice en el primer centro y la base en las suprarrenales, y luego de las suprarrenales un triángulo que sube hasta el tallo cerebral, o sea, hasta la zona del cuello por detrás, y ahí nos podemos poner entonces las dos manos como abrazando el cuello, como si nos estuviéramos descansando, ¿no? Nuestras manos cruzados los dedos, respirando, sintiendo todo este ascenso de esta energía, y luego volvemos a llevar las manos a la zona de atrás de los riñones y descargamos todo lo que es toxinas, elementos que necesitamos descargar otra vez a la tierra, y volvemos. Ay, buenísimo. Muy, muy bueno, fácil, se puede hacer. Más o menos fácil. Todos los días, ¿no? Uh-huh. Bueno, buenísimo. Bueno, nos quedó corto el programa, había un montón de preguntas y dudas para hacer. Bueno, gracias, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, agradezco a los oyentes que estuvieron acá en el chat, a los que después me van a escuchar por OmniMan, queda grabado en omniman.com.ar. Lo subo a mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi, lo subo a mi página de Facebook, que se llama como el programa Yoga y Mucho Más. Agradezco al doctor Salomón Rafael Shapiro, a Cristina en la operación técnica, y te dejo una frase. Cada mañana tiene dos opciones: seguir quejándote de tu vida o por fin hacer algo para cambiarla. Que tengas una hermosa semana. Chau, hasta la próxima. Para comunicarse con Graciela Tarcibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralitaryoga.blogspot.com. Jagatutapati Adakya